Shalom Israel, aquí el hermano Yazariala del Reino del Norte, trayendo un poco de edificación para ustedes negros, latinos y indígenas, que son el pueblo de Israel. Y antes de empezar, quiero darle toda honra y respeto a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Barakatah, Rokakadash, que Yahweh viene siendo el nombre del Padre Todopoderoso, no Jehová, no Dios, no Yah, no Yahvé, no Ahaya. Su nombre es Yahweh, el creador de todo, el anciano de días. Bahasham es en el nombre de, y Yahweh Shai es que ustedes llaman Jesús o Cristo ignorantemente. Y aquí hay una imagen del Padre y del Hijo. Y sus nombres en paleo hebreo, ¿sí? Y en el asiriano, que es el que le llaman hoy hebreo moderno. Pero sus nombres no han cambiado. No es Jesús, no es Yahvé. Esos nombres nunca van a cambiar, porque esos son los nombres de salvación. Eso es Yahweh, ¿sí? La mano derecha, Yahweh, ¿sí? Que es este nombre. Este es Yahweh, el Padre Todopoderoso. Y abajo está el paleo hebreo, que es en el formato que las tabletas están escribidas, ¿sí? Y luego está en el nuevo, lo que le llaman el nuevo hebreo, el asiriano, después de la cautividad de Asiria. El alfabeto cambió esto, pero la pronunciación es lo mismo, hermanos, ¿ok? Este es Yahweh, el creador de todo, el Padre. Y a su mano derecha está el Hijo, Yahweh Shai, ¿sí? Que es el Salvador de Israel. Y abajo está en el formato que paleo hebreo, ¿sí? Y arriba está en el formato asiriano, o mucha gente le llama el arameo, ¿sí? Pero esto es los nombres de salvación que están atados, y no hay ningún otro nombre debajo del sol, ¿sí? Esos son los nombres de salvación que nuestro poder nos ha mandado. Y cuando estás haciendo tus oraciones, estos son los nombres que tienes que invocar, hermanos y hermanas, ¿sí? Porque tú estás magnificando tu oración y afirmando a tu poder. Cuando estoy diciendo poder es cuando ves la palabra Dios, ahí la palabra es Alá o Al-Hayam, ¿sí? Que significa poder, ¿okay? So, tu poder es tu Dios, ¿sí? Pero cuando dices Señor, ahí está el nombre Yahweh, ¿sí? So, hay una diferencia en el poder y el nombre del Señor, ¿sí? So, estamos afirmando esto. Y hay hermanos que están en todos lados del mundo, ¿sí? Porque es parte de la maldición del pueblo de Israel. So, si tú me estás escuchando en la China, en Arabia, ¿sí? En Hawái, en las islas más lejanas de Israel, ¿sí? Es profecía bíblica que esto iba a pasar. Esto es en el libro Isaías 11:11, empieza de las gentes, de los hijos de Israel que iban a ser otra vez regresados a su cultura, a su lengua y a su poder, a su Dios, ¿sí? Que es Yahweh. Entonces esto es lo que estamos afirmando en estos últimos días, hermanos y hermanas. Aquí a Yacuaz, ¿sí? Que esto es lo que va a pasar. Pero quería hacer una lección, decir esta lección sobre cómo las otras naciones saben, que nosotros somos los hijos de Israel. ¿Y por qué nos dan de comer puerco? ¿Por qué nos dan de comer camarones? ¿Por qué nos dan de comer cosas que es contra la ley? Y dices, ay hermano, pues si como un filete de bagre de vez en cuando, o sea, eso es contra nuestras contrato que hicimos con el Padre Todopoderoso. Entonces, tú compras un carro o un teléfono, hiciste un contrato, ¿sí, hermanos? Entonces, si tú fallas en el contrato, no te pueden dar la operación o el servicio que va incluido con ese objeto, si es un carro o un teléfono. Pues igual como nosotros abandonamos la ley y fuimos, ¿qué? Maldecidos, hermanos, ¿sí? Fuimos dejados, fuimos botados, y de repente, ¿qué? Todo el mundo nos pisoteó y nos está pisoteando. Pero ahora, ¿qué está pasando? Nos estamos despertando que nosotros somos el pueblo de Israel. Esto es profecía bíblica, acuerdas Jeremías 17:4.
¿sí? Esto ya fue escrito, hermanos. So, ahora vamos a ver en las Santas Escrituras cómo estas naciones saben cuándo deben de meterse con Israel y cuándo no se deben de meter con Israel, ¿ok? Porque todo es bíblico, hermanos y hermanas. So, vamos a las Santas Escrituras, porque mucha gente no piensa que estas cosas están en las Escrituras. Y las Escrituras están afirmadas ahí. ¿Para qué? Para enseñar, para nuestras enseñanzas, hermanos. So, este es el libro de Judith, capítulo 5, versículo 5. Eso es en los libros tarocanónicos, o lo puedes encontrar en una Biblia católica si no tienes una Biblia del oso, ¿sí? Pero a veces las traducciones católicas o la tradición nueva viviente o latinoamericana, la traducción, como está escrito, le falla un poco. Por eso si la mejor versión, sí, es la traducción en español, una Reina Valera para los 66 libros. Pero cuando sales de los 66 libros, ahí es el problema. Pero vamos a empezar con esto. Este es el libro de Judith, capítulo 5, versículo 5. Ahior, jefe de todos los amonitas, o los amonitas son los japoneses, le respondió: si me escuchas en momento, te haré conocer la verdad acerca de este pueblo que habita en las montañas contiguas a los que tú ocupas, y nada de los que yo te diga será falso. So, este japonés le está hablando a los asirianos: hey, ¿quién es esta gente, man, que nos quiere pelear? ¿Y cómo es que esto? Y les va a decir todo el rollo aquí, hermano. Se lo va a dejar caer bien bonito. Toda la historia. Muy impresionante, Versículo 6. La gente de este pueblo desciende de los caldeos. Que sí, porque Abraham estaba en ese terreno de Mesopotamia. ¿Ok? Abraham vino del linaje, ¿sí? Y él fue de ese linaje escogido, que habitó, que hoy en día es Irak, Sumaria, sí, en esa área, que era la ciudad de Ur. ¿Ok? Ur, cerca del Eufrates. So, está hablando correcto de Abraham, porque está hablando desde Abraham y cómo va a venir hasta el presente, ¿sí? Versículo 7. Primero emigraron a Mesopotamia porque no quisieron seguir los dioses de sus padres establecidos en la tierra de los caldeos. Exactamente, Abraham abandonó su cultura y fue llamado por el Señor Padre Todopoderoso, Yahweh, ¿sí? Y le dijo: ven conmigo, yo te voy a hacer una gran nación, man. Eso fue dado a Abraham, y él caminó por fe, ¿sí? Eso lo puedes leer en Hebreos 11, hermanos. Versículo 8. Ellos abandonaron el camino de sus padres, exactamente, porque estaban idolatrando, ¿sí? Pero venían de ese linaje importante. Ellos abandonaron el camino de sus padres y adoraron a Dios del cielo, que es Yahweh, ¿sí? Al que habían reconocido como Dios, su poder. Soy la palabra Dios, si buscas la palabra ahí, es poder, o Alá, o Al-Hayam, ¿sí? Entonces fueron expulsados de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde habitaron mucho tiempo. Versículo 9. Pero luego su Dios les ordenó salir de ese lugar y dirigirse al país de Canaán. Y Canaán hoy en día es Israel, porque estaban los canonitas en esa tierra. ¿Y qué el Señor hizo? Votó y ordenó que mataran a los canonitas. ¿Por qué? Estaban haciendo las cosas más perversas en esa tierra. Y una de las cosas perversas estaban, ¿qué? Sacrificando niños, man. Tomando la sangre de niños. Hey, ¿qué está pasando hoy en día, man? Hoy en día, aquí en Babilonia, Estados Unidos, el autoproclamado hombre blanco son los canonitas también, man, porque están haciendo lo mismo, man, ¿sí? Y por eso el Señor va a venir fuerte con nuestra gente, man, con estos diablos, man. Pongan atención. Pero luego su Dios los ordenó salir de ese lugar y dirigir al país de Canaán. Allí se instalaron y se enriquecieron con oro, plata y numerosos rebaños. Después de bajar a Egipto, por el hambre azotaba, y esta es la época
de José de Egipto y cuando Jacob todavía vivía. ¿Okay? Esta es esa época, hermanos. ¿Okay? So, si no sabes de lo que estoy hablando, deberías de leer estas escrituras y tratar de saber en qué época está pasando, qué José estoy hablando. Porque hay diferentes Josés en diferentes. Es como todo, man. Oh, me llamo como mi tío, me llamo como mi abuelito. ¿Por qué nosotros siempre usamos esos mismos nombres? Nunca cambian, man. Somos reciclados esos nombres. Oh, es que estoy nombrado después de mi tío que se murió. Oh, me estoy llamado después de mi abuelito, de lo que sea. Estos nombres están reciclados. Están hablando de Egipto, cuando José fue vendido, ¿sí? Por sus hermanos y había una hambruna. Eso es lo que están hablando. Después bajaron a Egipto porque había hambre, azotaba el país de Canaán y permanecieron ahí mientras tuvieron que comer. En Egipto se multiplicaron de tal manera que su descendencia se hizo innumerable. Esa es la profecía, ¿no? Como las arenas del mar, como las estrellas. Eso era prometido a Abraham, ¿sí? Que su nación iba a ser como las estrellas y que reyes y sacerdotes descenderían de ella. Y así es, hermanos, ¿ok? Versículo 11. El rey de Egipto se levantó contra ellos y los oprimió asustadamente, obligándolos a fabricar ladrillos. ¿Sí? O sea, esclavitud, hermanos. Lo que estamos viviendo hoy en día todavía es una nueva forma de esclavitud. ¿Ok? Ya no necesitas argollas y cadenas, man. Tú mismo vas a ir a quebrarte el lomo, man, por por un poco de monedas, unos pesitos, man. La nueva forma de esclavitud es de consumir cosas. Tú quieres un carro, tú quieres una casa, tú te vas a quebrar el lomo, man. Hay gente aquí que trabaja 80 o más de 100 horas por semana, man. Y yo fui uno de ellos, man. ¿Ok? Imagínate que haces eso a tu cuerpo, a tu espíritu, man. Trabajar 80 o 100 horas. Estás ganando buen dinero. Pero tu cuerpo, man, tu cuerpo se está debilitando y tu espíritu siempre está cansado y siempre quieres dormir, man. Te lo digo, man. Lo hice por muchos años y yo sé de esto, man. ¿Ok? El rey de Egipto se levantó contra ellos y los oprimió asustadamente, obligándolos a fabricar ladrillos. Todavía estamos fabricando ladrillos, aunque no quieres. Así los humillaron y los redujeron a esclavitud, que es lo que estamos viviendo en este día. Aunque no estés en Babilonia, tú estás en un sistema de esclavitud que es global, ¿sí? Ellos por su parte clamaron a su Dios, ¿sí? A su poder, y él castigó el país de Egipto con plagas irremidiables. Por eso los egipcios los expulsaron, ¿sí? Y eso pasó, era bíblico, ¿sí? Que iba a venir un Salvador. Y en ese tiempo su Salvador era Mashiach o Moisés, como dice, ¿sí? Porque sí, mucha gente ha hablado del Salvador, pero Israel siempre ha traído salvadores. Y Moisés era uno de ellos. Siempre ha tenido, o que le llaman juez, ¿sí? No siempre fueron llamados salvadores, fueron llamados jueces, ¿sí? Como Sansón fue un juez de Israel, ¿sí? De la tribu de Dan, ¿ok? O tienes que saber que esto es bíblico, hermano. Siempre hemos tenido salvadores, siempre hemos tenido jueces. ¿Por qué? Porque Israel siempre metía la pata, man, y necesitamos ayuda de nuestro poder. Y ahora, ¿qué? Estamos en la última cautividad, clamando a nuestro poder, al Dios de Israel, Yahweh, y su hijo, Yahweh Shai. Por eso es importante clamar en tus oraciones a Yahweh Bahasham, Yahweh Shai, ¿sí? Otra vez, versículo 12, ellos por su parte clamaron a su Dios y el castigo al país de Egipto con plagas irremediables. Por eso los egipcios los expulsaron, exactamente. Dios secó el mar rojo delante de ellos. Acuérdate que este es un japonés hablando con uno de Asiria, diciéndole toda esta historia, man. Tú imagínate, tú estás oyendo esto por la primera vez. Estás haciendo una cara, man, como que, ok. Esa es la gente que tenemos que pelear, ¿no? Ok. Versículo 14. Y los condujo por el camino del Sinai y de Cades Barné. Ellos dejolaron a todos los habitantes del desierto, ¿sí? Porque nadie nos dejaba pasar, man. No nos querían dejar pasar por sus terrenos. Entonces tuvimos que pelear, man. Sí.
Tuvimos que pelear toda esta gente, man. Y éramos una multitud enorme, man. Un ejército. So, imagínate, hey, no te voy a dejar pasar. Tenemos que pasar. Acuérdate, la nación de Edom, los edomitas, no nos dejaron pasar, man. No nos dejaron tomar. So, acuérdate que todo eso se va a tener que pagar, man. Versículo 15. Y se establecieron luego en el país de los amoreos, exterminando por la fuerza de los Hebonitas. Después cruzaron el Jordán y tomaron posesión de toda la región de las montañas. Exactamente, man. Eso fue con Josué, ¿sí? De la tribu de Efraín, ¿sí? La mano derecha de Moisés. Perdón, ese nombre Josué es Yahawashi. Sí, oye lo que hicieron el diablo. Hay Josué, la mano derecha de Moisés, ¿sí? Y hay José de Egipto. Soy similar, pero no son lo mismo escritos, ¿sí? Porque José de Egipto en el hebreo se llama Yawasap. Pero Josué, ese nombre es Yahawashi. ¿Y qué te dice en el Nuevo Testamento? Ese es Jesús. Es el mismo nombre, hermanos y hermanas. El diablo es bien filoso, man. So, es el mismo nombre y cambió. ¿Por qué no es Josué y Josué? ¿O por qué no es Jesús y Jesús? ¿Ves la conspiración? So, es Yahawashi. La mano derecha de Moisés, Josué, es Yahawashi, verdaderamente. ¿Okay? Si te fijas en ese nombre, en el libro de Números, Yahawashi, ¿sí? Josué es el mismo que estamos invocando, ¿sí? ¿Por qué no les dije que reciclamos esos nombres? Que siempre hemos tenido salvadores. Y el nombre Yahawashi no es único al Salvador. Ese nombre ha sido cargado en Israel varias veces por diferentes sacerdotes y todo eso. Pero ahora, el verdadero Salvador, el Salvador de salvadores, ¿sí? Yahawashi, el Rey, nuestro Rey, Él viene, man. So, pon mucho ojo, porque este diablo hace esta confusión, man. ¿Sí? 16. Desalojando a sus pasos a los cananeos, y a los pericitas, y a los jebuseos, y a los siquemitas, y a todos los girgasitas. Allí permanecieron mucho tiempo, porque tuvimos que pelear contra todos, hermanos. No teníamos nada. Y íbamos a obtener nuestra tierra prometida otra vez. Que lo vamos a obtener otra vez. Esto ya es prometido. Versículo 17. Mientras no pecaron delante de su Dios, gozaron de su prosperidad, porque un Dios que odia la injusticia está con ellos. Oye eso. Ellos saben que nuestro Dios no es como los otros dioses, man. Porque hay dioses falsos, man. ¿Sí me entiendes? Todas estas otras naciones tienen dioses falsos, man. Como Zeus, Apolos, todos estos diferentes dioses que tú ves de santería y todos son dioses falsos, man. Son demonios, man. ¿Sí? Pero ese es el Dios viviente, hermanos. Y ellos tienen miedo del Dios viviente. Cuando Israel arrepiente, olvídate, man. Esta gente sabe que el Señor seca mares por nosotros, abre caminos, man. Eso es lo que les está diciendo este hombre. ¿Okay? Versículo 18. Pero cuando se desviaron del camino que les había señalado, fueron completamente exterminados. Oye bien, esta es profecía lo que está diciendo este hombre. En numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. Y hermano, yo estoy en una tierra extranjera. No estamos en Israel. Yo estoy aquí en Babilonia, en Houston, Texas, man. ¿Sí me entiendes? Y aunque se dice, pues esa es la tierra de los isacaritas. En una época fue esta tierra de isacaritas, pero ya no es. Nosotros no mandamos aquí. Se robaron todo, hermanos. Pero nuestra tierra prometida es Israel, en Yasharallah. ¿Okay? So vamos a leerlo otra vez. Pero cuando se desviaron del camino de las habían señalado, fueron complementados, exterminados en numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. El templo de su Dios, ahora te está diciendo exactamente cuándo fue esta época. Esta fue la época de Babilonia, porque te está diciendo, fueron exterminados en numerosos combates y deportados, ¿okay? Porque Babilonia agarró y los deportó a Babilonia, ¿sí?
y el templo de su Dios fue arrasado. Y eso pasó en el tiempo de Babilonia, cuando vino. Y eso lo puedes leer en Salmo 137:7, hermanos. Sí, que vinieron a destruir a Jerusalén y quemaron nuestro templo. Destruyeron el templo. ¿Sí? El templo de su Dios fue arrasado, hasta sus cimientos y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Acuérdate, esto ya era bíblico. Esto es algo bíblico. Por eso tiene que ver que lo que pasó otra vez en 70 AD, ¿sí? O DC, después de Cristo, ¿sí? Porque siempre están llamando. Siempre te llaman, cuando nadie te llaman. Y cuando no los quieres hablar, te llaman, ¿sí? Pero esto ya era bíblico, profecía bíblica. Ya había pasado en Babilonia. Y luego, ¿qué? Pasó otra vez, hermanos. Lo que estamos leyendo sí es historia, acuerdo de lo que es verdad, lo que nos pasó. Vamos a leer un poco más. El templo de su Dios fue arrasado hasta sus cimientos y sus ciudades cayeron en poder de sus adversarios. Exactamente. Y Jerusalén todavía está en las manos de sus adversarios, la nación de Edom, los amalequitas. Y aquí está el verso muy importante. Versículo 19. Pero ahora que se convirtieron a su Dios, volvieron de las regiones donde estaban dispersos, ocuparon Jerusalén, donde se encuentran su santuario, y repoblaron las montañas que se habían quedado desiertas. Están regresando en este tiempo. Versículo 20. Y ahora se verán, oh Señor, si hay una falta en este pueblo, si pecan contra su Dios y comprobamos en ellos algún motivo de ruina, entonces sí, subamos y hagamos la guerra. Son muchas pocas palabras, amen. Si ellos quiebran las leyes, estatutos y su contrato, y faltan ellos, amen. Nosotros podemos contra ellos. Eso es lo que le está diciendo, man. Versículo 21. Pero si no hay ninguna transgresión en esta gente, que mi Señor pase de largo. O sea, hazte para allá. No andes jodiendo con esta gente cuando el Dios de Israel está con ellos. Olvídate, man. Vamos a leer eso otra vez. Pero si hay ninguna transgresión en esta gente, que mi Señor pase de largo, no sea que su Señor y su Dios los proteja y seamos la burla de toda la tierra. ¿Por qué? Egipto fue destruido y fue la burla de todo el mundo después de eso. Egipto nunca subió, nunca tuvo esa fama, nunca más. Y todo el mundo temía a los israelitas, man. Todas las naciones que estaban en nuestro camino, man, temblaban, porque sabían que después de que estamos haciendo las cosas bien, el poder de Israel está con nosotros. Que seca los mares. ¿Qué Dios tú conoces que hace eso? Y hasta hoy en día esas historias todavía están ahí. Entonces, cuando nosotros estamos regresando a nuestro poder, ellos saben y temen el Dios de Israel, que es Yahweh. ¿Ok, hermanos? Tienes que saber que esto es bíblico, que esto es lo que por eso te mantienen en pecado, hermanos y hermanas. Por eso le están dando mierda de comer, para mantenernos en pecados, man. Tus tacos de trompo, de cachete acá, de esos de cerdo, man. ¿Para qué? Que nos mantenemos separados a nuestro poder y que no nos escuche. ¿Ok? Versículo 21. Pero si no hay ninguna transgresión en esta gente, que mi Señor pase de largo, no sea que su Señor y su Dios se proteja a sí mismo y la burla de toda la tierra, como Egipto. Versículo 22. Apenas agiró y terminó pronunciar estas palabras, toda la multitud que estaba alrededor de la tienda de campaña hizo oír un murmuro de protesta. Dice, ¡ay, güey! ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Los oficiales de Holofernes y todos los habitantes del litoral y de Moab querían hacerlo pedazos. ¿Por qué, man? Porque dijo la verdad, man. Y por eso, las naciones saben y temen
al pueblo de Israel, porque saben que vamos a subir y todo va a cambiar. Y ellos van a tener que estar abajo de nuestros pies, hermanos y hermanas. ¿Okay? Versículo 23. No nos dejaremos amedrentar por las israelitas, exclamaban, porque son gente sin fortaleza ni vigor, incapaz de oponer una tenaz resistencia. O sea, no tienen nada, man. No tienen paredes, no sé nada, man. Pero este tipo le dijo, hey, man, con su poder, su Dios está con ellos. Olvídate. Caerán, seca los mares por ellos, man. So, eso es la gran diferencia, ¿sí? De lo que nosotros los israelitas estamos enseñando a los hermanos y hermanas que están entrando a esta verdad. Esto es una gran diferencia a lo que te dice la iglesia católica o cristiana, man. Porque este nomás es el Dios de Israel. El Salvador de Israel no es para todo el mundo, es para el mundo de Israel. Ese es el mundo en Juan 3:16, hermanos. So, el nombre Yahweh, que es el Padre Todopoderoso, y su Hijo Yahweh Shai, es para el pueblo de Israel y nadie más. ¿Sí? Y eso es lo que temen. Kol halal Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, Barakatah, Rakakadash. Y doble honores a los maestros de la gran piedra molino, donde aprendí esta verdad. Y el que tenga oídos que escuche. Shalom.